Y como les dije hace un momento, tenemos un invitado para compartir el mensaje de esta tarde. Así es que quiero presentar al pastor de la iglesia Pozo Esperanza, pastor José Delgado, juntamente está con su esposa Carmen. Así es que les damos la bienvenida, pastor, y gracias por estar con nosotros en este día. Él va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Le pedí que predicara del principio bíblico de la siembra y la cosecha, donde vamos a estudiar 2 Corintios 8, 8 y 9. Y él, además de su trabajo secular, él también da conferencias de finanzas con un ministerio que se llama Oikos USA. Así es que de ahí viene la palabra oikonomía o economía, y es las leyes de organizar la casa, ¿no es así? También quiere decir casa la palabra oikos en griego. Así es que, José, si quieres pasar y vamos a orar al Señor y vamos a escuchar la palabra de Dios que tiene para nosotros, para cada uno de nosotros en este día. Gracias, José. Vamos a orar. Padre bendito, venimos en este momento a ti, Señor, y Padre, queremos poner a tu siervo José en tus manos, Señor, y Padre, que también cada uno de nosotros, para que tú abras nuestro corazón, para que tú abras nuestros oídos, Señor, y Padre, que podamos escuchar tu palabra. Señor, gracias porque tú tienes planes para cada uno de nosotros, y Señor, gracias también, Señor, por tu enseñanza en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Y Padre, gracias porque tú tienes preparado un mensaje para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Bienvenido. Oye, qué hermoso es estar aquí con ustedes el día de hoy. Para mí es un gozo enorme poder venir a adorar al Señor junto con ustedes aquí en esta mañana y también mañana digo porque normalmente lo hago en las mañanas. Esto de hacerlo en las tardes, están cortando mi hora de la siesta. Los domingos en la tarde, ¿verdad? Pero qué bueno es poder hacer algo diferente, por lo menos para mí algo diferente, y venir a la casa del Señor y seguir adorando junto con hermanos amados, aunque no nos conocemos y no nos vemos, siguen siendo hermanos amados en el Señor. Amén. Como el pastor Alex Cosío dijo, vengo con mi esposa, no puedo estar mejor acompañado. Por los últimos 23 años no puedo estar mejor acompañado. Y le doy gracias a Dios por su vida. Mi esposa es muy especial para mí, me encanta cada vez que tiene la oportunidad de venir a lugares así, a momentos así conmigo, porque yo todas partes donde voy les digo, mi esposa es tan especial que el día que ella quiera, haga las maletas y se vaya, yo me voy con ella. Así que así es. Así que a mí me gustaría compartir en esta mañana, y le doy las gracias por la invitación de poder estar aquí y compartir con ustedes en esta tarde. Perdón, se me va a hacer difícil, bien difícil acostumbrarme. Pero yo quiero, antes de entrar en el pasaje en 2 Corintios, me gustaría aliviar una tensión o una ansiedad que muchas veces provoca trabajar con estos temas. Y yo sé que ustedes vienen trabajando ya con este tema desde el comienzo, desde hace ya unas cuantas semanas. Pero quiero compartirles algo bien interesante. Vamos a trabajar y vamos a hablar el día de hoy del principio de la siembra y de la cosecha. Pero cada vez que hablamos acerca de siembra y cosecha, como que algo nos resuena en los oídos, como que algo nos pita en los oídos, como decimos nosotros en Puerto Rico, perdón, de ahí vengo. Sí, para que no le ofendan algunas palabras que puedan salir de mi boca, no son profanación. Soy puertorriqueño, ¿qué puedo hacer? Pero cuando hablamos acerca de la siembra y de la cosecha, muchas cosas vienen a nuestra mente, ¿verdad? Porque hemos escuchado esos términos, hemos escuchado esas cosas antes. De hecho, cuando hablamos acerca de las finanzas en la casa del Señor, a muchas personas le incomoda, ¿verdad? Yo, con el ministerio, con la organización con la que estoy trabajando ahora y con las organizaciones en las que he trabajado en el pasado, que trabajamos todo lo que tiene que ver con las finanzas a la manera de Dios, hemos tenido la oportunidad de viajar por todo Estados Unidos y Latinoamérica compartiendo estos principios. Y he ido a muchísimas iglesias, y en muchas de ellas siempre han venido personas al frente diciendo la razón, su incomodidad y la razón por la cual 80 o 85% de los pastores en las iglesias no hablan acerca de dinero. Porque cada vez que se habla de dinero, allá van los hermanos y dicen, ya está hablando el pastor acerca de dinero otra vez. ¿Qué querrá? ¿Nos va a convertir en una de esas iglesias?
Y yo quiero aliviar un poquito su mente y su ansiedad, si hay alguna, porque yo quiero hacer una diferenciación en teologías. Porque hay diferentes teologías que manejan el asunto del dinero y especialmente la generosidad de una manera diferente. Hay 4 teologías particulares en medio de nosotros, iglesias que manejan una de estas 4 teologías en particular. La primera teología es la teología, a lo mejor usted la ha escuchado, no es muy común, es la teología de la pobreza. También existe la teología de la prosperidad, esa sí la he escuchado, ¿verdad que sí? Y también existe una teología que probablemente no he escuchado, es la de suburbia. La teología de la suburbia son iglesias que están afín con especialmente aquí en Estados Unidos, con este asunto que se llama el sueño americano. Y piensan de maneras diferentes. Está esta otra teología, que es la teología de la mayordomía bíblica. Y yo quiero decirle desde el principio, todo lo que usted va a escuchar en todo este tiempo, todos estos mensajes, todas estas semanas, estoy muy seguro que va a ser todo basado en mayordomía bíblica. Y no en ninguna de las otras. Déjame darle unos ejemplos de por cómo piensan y cuál es la diferenciación. Cómo se diferencian estas teologías. Por ejemplo, déjame agarrar una idea. Déjame decirte lo que cada una de ellas enseña. No lo voy a decir todo, pero lo que cada una de ellas enseña. La teología de la pobreza le dice no al materialismo, porque las posesiones son innecesarias. Eso es lo que enseña la teología de la pobreza. Yo no sé si usted se ha topado con alguna gente o con algunas iglesias que enseñan esto. La teología de la prosperidad enseña que la posesión es una recompensa del justo. Es la recompensa del justo. La teología de la suburbia o el sueño americano dice que la búsqueda de posesiones y placer es aceptado. ¿Verdad? Y la mayordomía bíblica nos enseña que Dios confía en sus hijos para que administren sus posesiones que varían de proporción. Es de persona a persona. ¿Verdad? No todo el mundo tiene lo mismo. No todo el mundo se le confía lo mismo. Y probablemente usted va a ver en algún momento dentro de este tiempo el libro de Lucas capítulo 16, en donde usted se va a dar cuenta que esto es así, ¿verdad? El que es fiel en lo poco, ¿ves? Todo el mundo siempre va a lo mucho te pondré. Lucas 16, verso 10 no dice eso, dice el que es fiel en lo poco, en lo más también va a ser fiel. También lo va a hacer, ¿verdad? Entonces no quiere decir que vas a tener poco o siempre vas a tener mucho, quiere decir que todo depende de tu fidelidad, ¿verdad? Con Dios, porque tú y yo somos solamente administradores de sus bienes. No somos los dueños, somos administradores. Tú ves, ese es el problema cuando leemos Génesis bien a la ligera. Oh, Dios creó al mundo y creó todas las cosas en 6 días, dijo con su voz que se haga y se hizo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero muy poco pensamos y vamos profundo y decimos, ¿cuándo fue en el libro de Génesis cuando Dios le dijo a Adán que nombrara a todos los animales y que sojuzgara la tierra y que le pusiera nombre y todo ese tipo de cosas? ¿Cuándo en esa historia Dios le hizo una transferencia de propiedad al hombre? En ningún sitio. Ningún sitio. Satanás fue el que dijo, si comes de esta fruta, serás como Dios. Eso fue Satanás, eso no fue Dios. Y el hombre ha vivido toda su vida creyéndose que es dueño, porque le ha creído la mentira a Satanás en el huerto del Edén. ¿Están conmigo? ¿Se entiende? Qué bueno, me alegro. Vamos a dar un ejemplo de estas 4 teologías rápido para tener una idea. En cuanto a las posesiones materiales, la teología de la pobreza dice que las posesiones son una maldición. Porque nosotros no tendríamos que estar teniendo cosas, ¿verdad? Posesiones son una maldición. En la teología esa no es, esa es la próxima. Pero en la teología de la prosperidad, las posesiones son una recompensa. Una recompensa. Yo doy y yo recibo de acuerdo a lo que yo doy. Y yo tengo de acuerdo a lo que doy, porque es una recompensa. En la teología de la suburbia, las posesiones son un derecho, porque yo soy hijo del rey.
¿verdad? Esa es la teología de la suburbia. Y en la teología, en la mayordomía bíblica, las posesiones materiales son una responsabilidad. Todo lo que Dios confía en tus manos es una responsabilidad. Y como es una responsabilidad administrativa, yo no puedo hacer lo que a mí se me cante la gana con lo que hay en mis manos. ¿Ve? Entonces, pero eso es para hacer un comienzo, para tener una idea clara de qué es lo que realmente estamos enseñando. Porque no todas las veces que la iglesia enseña acerca de finanzas tiene que ver con pobreza, prosperidad o suburbia. Lo que se enseña aquí tiene que ver con mayordomía bíblica. Somos mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos y tenemos que aprender a ser fiel. En cuanto, ahora sí, si me pones el slide que tenías allí en cuanto a la generosidad, aquí podemos ver que la pobreza no habla acerca de generosidad como algo de dar. Si usted se da cuenta, y muchos de nosotros venimos de un trasfondo católico, y yo no quiero hablar mal de ninguna denominación, pero, y no es que estamos hablando mal, pero es algo que se nos ha enseñado con el tiempo si nosotros crecimos dentro del catolicismo, particularmente el apostólico romano. Cuando nosotros nos educamos en la religión, nosotros somos como contrario a la mujer que fue con sus dos blancas y escaló las escalinatas del templo. ¿Se acuerdan de esa historia? La mujer va y viene a las escalinatas del templo, extiende sus manos y las dos blancas que tenía las pone y Jesús dice, miren a esa mujer dio más que todos ustedes. Y dice, ¿cómo es posible? Si lo que dio fueron 2 monedas. Dice, porque ella lo dio todo. Ella dio todo lo que tenía. Pero nosotros estamos acostumbrados y crecimos bajo esta idea de la teología de la pobreza, donde dice que cada vez que nosotros vayamos y subamos las escalinatas del templo, extendamos nuestra mano no para dar, sino para recibir. Entonces, cuando hablamos de generosidad en la teología de la pobreza, no se habla de dar, se habla de recibir. Un día yo estaba me parece que fue en Costa Rica. Estábamos en una reunión viendo a ver cómo podíamos implementar un trabajo de grupos pequeños acerca de finanzas. Y yo sabía de algunas personas que estaban sentados alrededor de la mesa, pero no los conocía a todos. Yo venía de pasada, venía de viaje y quería conversar con ellos. Y después de toda la conversación y establecimos estrategias y vimos cómo íbamos a hacer con los materiales y todo el asunto, uno de los hermanos que estaba allí a la mesa me dijo, ¿y cómo hacemos con el asunto de la limosna? Yo, ¿cómo que cómo hacemos con el asunto de la limosna? Dice, bueno, le voy a decir mi trasfondo. Yo soy un sacerdote católico. Y a nosotros el Papa nos envió una orden diciendo que no se podía hablar de diezmos ni de ofrendas en la iglesia, solo de limosnas. ¿Cómo hacemos para enseñar mayordomía en las iglesias nuestras? Tú ves, dentro de ese trasfondo está todo el asunto de la limosna y no del diezmo, porque en la teología de la pobreza que se practica tiene que ver con recibir y no con dar. La generosidad en la teología de la prosperidad es un poquito diferente. De hecho, es completamente contraria a esa. Es en la medida en la que doy, recibo. Y la teología de la prosperidad ha incluido, antes, cuando yo iba creciendo, de lo que le llamaba la teología de la prosperidad, que se llamaba el movimiento de la superfe, en los tiempos de los 90, cuando empezó a surgir esto, por lo menos en donde yo estaba, y uno de nuestros pastores puertorriqueños era uno de los precursores de la teología de la superfe o la teología de la prosperidad, siempre tenía que ver con dinero, ahora le incluyeron la salud también. Ahora no solamente tienes que tener dinero o posesiones materiales, porque es una recompensa, es algo que te toca, es algo que necesita, que Dios está obligado a darte recompensando lo que tú das. Porque dice ahí, y es el asunto de la salud, e incluye también el dinero. En la teología lo ves ahí en la teología de la suburbia o el sueño americano, yo siembro en la promesa. Ahora, yo sé que esto se está transmitiendo y yo no sé si me voy a meter en un problema con decir esto. Pero he tenido la oportunidad de, como les dije, de ir a unas cuantas iglesias y muchas de estas iglesias son diferentes, son iglesias de múltiples denominaciones, trabajan las cosas de maneras diferentes, ¿verdad? Y en un momento particular, a mí me habían dicho que esto podía ocurrir, pero nunca me había ocurrido a mí.
y yo no había visto esto nunca antes ocurrir. Yo soy bautista. Entonces nosotros estamos tan metidos en lo nuestro que cuando vemos algo diferente, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto? Bueno, estábamos en esta iglesia, y no voy a decir por no quedar mal con nadie, ¿no? O no ofender a nadie. Estábamos en esta iglesia y la práctica era que en la medida en la que si el predicador está diciendo algo que a ti te toca en tu vida, en tu corazón, o tú quieres esa promesa para tu vida, entonces tú tienes que salir de tu asiento, ir al lado en el edificio, en el santuario, y buscar una canasta, ponerla en el medio y empezar a tirar dinero. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está es sembrando para que la promesa sea real en él. Esto que tú acabas de decir desde el púlpito, yo lo quiero para mí, yo lo quiero real para mí, entonces yo pongo dinero para eso. Eso es una enseñanza típica de la teología de la suburbia, ¿verdad? Porque es una obligación, es un derecho que yo tengo. Y después si regresamos en la teología de la mayordomía bíblica, o en la mayordomía bíblica, yo doy porque quiero serle fiel a Dios, yo doy con amor y alegría, y lo vamos a ver en un rato, porque Dios es el dueño de todo y yo simplemente soy administrador. ¿Amén? Entonces queda eso claro, ¿verdad? Yo sé que tomé bastante tiempo, pero me gusta hacer la diferencia porque yo quiero aliviar esas tensiones de qué estamos hablando, por qué estamos hablando de dinero, por qué se le ocurrió al pastor Cosillo trabajar con este asunto de dinero y enseñar de dinero, algo que es raro. A lo mejor no, el Mercedes se le dañó y necesita otro. Dice, ¿qué Mercedes? ¿Dónde está la canasta? Dale. Listo. Entonces, con esto en mente, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Tú sabes lo que hace a una fruta una fruta? ¿Cuáles son las características que hacen a una fruta ser una fruta? Yo les puse ahí me parece, si lo tienes por ahí, le puse esta foto, porque la mayoría de la gente piensa que los aguacates son vegetales, pero no lo son. Los aguacates y los tomates, que consideramos dentro de la familia de los vegetales, son frutas, porque cumplen con las características particulares de una fruta. Lo que hace una fruta, fruta. Y si usted pensaba que la banana era una fruta, también está equivocado. Porque la banana no cumple con los requisitos de ser una fruta. ¿Y qué es lo que hace a una fruta fruta? El hecho de que tienen semillas. Por eso es que Dios, en su soberana gloria y magnificencia, hizo las alegorías que hizo con frutas y no con vegetales. Porque lo que Él dijo y quería explicar, particularmente lo vemos en Juan capítulo 15, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que permanece en mí y yo en Él, llevarán mucho fruto, ¿verdad? Y el que no lleva fruto será cortado y echado al fuego, ¿verdad? Y continúa en Juan capítulo 15. Ahora, la fruta la hace fruta el hecho de que tiene una semilla. Entonces, ¿por qué Jesús, por qué la alegoría, por qué la analogía con el asunto de la fruta? ¿Para qué es la fruta? ¿Por qué yo necesito dar fruta como hijo de Dios? ¿Por qué yo necesito dar fruto? Hay ciertas cosas que no son la razón por la cual damos fruta. Y yo le quiero dejar saber bien rapidito. La fruta, nosotros damos fruto en nuestra vida no para que la gente la vea y se maraville de ti. Mira qué mucho fruto da. Esa no es la razón por la cual tú debes ser fructífero en la vida como hijo de Dios, como creyente. Tampoco es para tener mucha fruta. Tú no das fruta para tener mucha fruta. ¿Tú sabes por dónde voy, verdad? Tú no das fruto para acumular fruto. Porque ¿qué pasa con un árbol? Vamos a poner los de aquí de Georgia, ¿verdad? Donde estamos aquí en Georgia. Los árboles de durazno. ¿Qué ocurren con los árboles de durazno? Que dan muchos duraznos para que la gente los vea. O para decir, mira que muchos duraznos doy.
¿Qué pasan con esos duraznos después que se acaba la temporada? Claro, se echan a perder. Entonces la razón por la que nosotros damos fruto no es para que me miren que mucho fruto tengo, ni me admiren, ni para yo sentirme bien porque tengo mucho fruto. Si la fruta lo que da es semilla, el propósito por el cual tú y yo debemos dar fruto es para que más árboles crezcan. No hay otra razón por la cual nosotros tenemos que dar fruto, sino para que otros árboles nazcan. Y con esto, con estas dos cosas bien importantes, yo quiero que vayamos juntos al libro de 2 de Corintios, particularmente el capítulo 9. No sé si me estoy adelantando, pero ahí es que está lo que me pediste de la siembra y de la cosecha. Particularmente en los versículos 6 al 8. Yo quiero exponer un poquito estos 3 versículos de 2 de Corintios capítulo 9, versos 6 al 8. Y lo voy a leer primero y después vamos a regresar. ¿Qué tal? ¿Lo tienen? Pastor, aquí pasa como en mi iglesia, como en nuestra congregación. Ya casi no se escuchan las páginas pasarse. Algo le van a tener que hacer a las aplicaciones esas, un sonido o algo, para que se escuche cada vez que usted le dé con el dedo un huch, para el que esté al frente por lo menos se dé cuenta que hay alguien que está buscando. Y en vez de hacer el sonido de y le digan a los que están buscando la Biblia, ellos, sí, claro. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 9, versos del 6 al 8, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé conforme, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué tal si hacemos una pausa y le pedimos al Señor que nos ayude a entender? Padre, tú eres bueno, Señor. A ti hemos venido, oh Dios, y delante de tu trono hemos estado para traer cántico delante de ti, Señor. Para expresar a la adoración, Señor, en celebración por todo lo que tú has hecho, pero sobre todas las cosas por quien tú eres. Y te damos gracias por el privilegio que nos das de poder venir y el acceso que nos das, Señor, para poder venir delante de ti. Y ahora te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, tú nos ayudes a no pasar de largo, Padre amado, lo que tu palabra dice, Señor, o simplemente conformarnos en esta hora con un poco más de información. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, Señor, que esto se adentre en nuestra vida, lo podamos entender y al meditar en ella, Señor, durante la semana, Señor, pueda provocar ciertos cambios en nuestra vida que nos lleven dentro del proceso de transformación y podamos ser diferentes porque nos encontramos contigo. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando, Señor. Que aunque lo que suena en nuestros oídos es la voz de un hombre, sea la voz de tu Espíritu Santo en nuestros corazones hablando más fuerte a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. Hay 3 cosas en estos pasajes que yo quisiera, en estos versículos que yo quisiera enfatizar con relación al principio de la siembra y la cosecha. Ahora, como les dije al principio, yo sé que cada vez que hablamos de la siembra y la cosecha fueron palabras que han sido utilizadas, o mejor dicho, mal utilizadas dentro de las diferentes teologías, que el día de hoy nos hace a nosotros sacar las uñas como los gatos, ¿verdad? Cuando están en peligro, cada vez que escuchamos las palabras. Pero las palabras son palabras bíblicas, es una analogía particular que Dios utilizó en su palabra para darnos a conocer un punto particular, unos principios muy importantes en nuestra vida, dentro de nuestro carácter de generosidad. Así que la primera cosa, la primera parte de este principio de la siembra y de la cosecha es, número 1, se siembra lo que se produce.
En el verso 6 nos está diciendo, aquí leímos aquí en el verso 6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Ningún agricultor que yo conozca o que usted conozca puede lanzar a la tierra más semillas de lo que tiene. Es imposible. Pero mientras más tiene, más puede lanzar a la tierra. ¿Y cuáles son las probabilidades? Bueno, mientras más semillas se siembra en la tierra, más fruto al final de todo cosechará. Pero si se lanza poca semilla, porque el agricultor dice, bueno, yo tengo toda esta semilla, pero tú sabes qué, yo mejor lo que hago es que tiro un poquito nada más y vamos a ver cuáles son las posibilidades, qué es lo que pasa. Bueno, es lógico, es normal. Si siembras poca semilla, ¿cuáles son las probabilidades de que coseches lo mismo que hubieras cosechado si lanzabas toda la semilla? Imposible, no tiene sentido. Y por eso es que Dios, Jesús está hablando aquí a través del apóstol Pablo acerca de que, hey, si lanzas más semilla, vas a cosechar más. Pero si lo haces escasamente, vas a tener escaso, va a ser escasez. Entonces, aquí hay algo bien importante, porque el principio es tan cierto de sembrar más para cosechar más, es tan cierto de esa manera positiva como lo es también en el aspecto contrario. Y si usted se acuerda de la parábola que Jesús dijo en Lucas capítulo 15, es la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerda de esa parábola? Empezando en el verso 11 hasta el verso 24. En esa parábola, Jesús empezó hablando acerca de 4 cosas que el joven, el hijo pródigo, hizo en violación al principio de la siembra y de la cosecha. Ahora, no es en violación a ciertos principios. Ahora, él sí estaba llevando a cabo el principio de la siembra y la cosecha en su vida. Y esto es lo que quiero decir. No importa lo que usted crea acerca del principio de la siembra y la cosecha, siempre va a ser cierto. Si usted lo hace bien, va a cosechar bien, pero si lo hace mal, va a cosechar mal. El principio sigue siendo el mismo. ¿Ve? ¿Qué hizo este joven hijo pródigo en esos primeros versículos? Este joven violentó el principio del contentamiento porque era infeliz en el lugar en donde estaba. Este joven vivía desorganizado con las cosas, con lo que su papá le dio. Este joven violentó también, déjame ver si me acuerdo aquí, rápido. El principio de la paciencia, también el principio de la soledad o el rendimiento de cuentas, ¿verdad? Por eso se fue lejos. Y al violentar esos principios, él estaba sembrando. Él estaba sembrando. ¿Y sabes qué? Cosechó. Basado en lo que sembró, destrucción en su vida, que después tuvo que arrepentirse y arreglar. Él sembró igual, pero uno va a cosechar de acuerdo a lo que le echas a la tierra, de acuerdo a lo que tienes, ¿verdad? Eso vas a cosechar. El que da generosamente, segará abundantemente. Pero esta es la clave, escúchalo bien. El que siembra generosamente, segará generosamente, abundantemente, escúchame, para el reino. Esto es bien importante. Esto es sumamente importante. Porque te acuerdas que nosotros somos administradores de lo que Dios puso en nuestras manos. Entonces lo que nosotros cosechamos cuando sembramos, lo que sembramos no es ni siquiera nuestro. Y lo que cosechamos tampoco lo es. ¿Usted se acuerda de la parábola de los talentos? Por ahí va. Dios sí va a proveer, mi hermano, no me tome a mal. Dios sí va a proveer para lo físico y lo material a los que dan. Pero eso es una promesa de Dios que no necesariamente Él está obligado a hacerlo de la manera en la que la teología de la suburbia y la prosperidad lo enseña. Porque no es una recompensa. Yo no doy para recibir. ¿Usted ha escuchado eso?
hermanos, si ustedes hoy dan, van a recibir 100%, más multiplicado por 100 el lunes en la mañana en el correo. ¿No te has escuchado eso desde el púlpito? Y se ríe, ¿verdad? Dan ganas de reír, ¿verdad? Porque si fuera así, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. ¿Verdad? O a lo mejor no, a lo mejor lo contrario, a lo mejor estuviera repleto esto acá. Si todo el mundo recibe el 100 por uno. ¿Verdad? O si no, venimos con este carácter de Dios, más te vale. Porque tú dijiste, más te vale. Entonces ahora Dios está obligado. Tiene una obligación con nosotros, Dios. Ahora, ves que no es lo mismo. Dios sí va a proveer. Dios sí va a suplir. Él te ama tanto. Y Él lo dijo en su palabra. Él va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hace un rato el pastor lo recitó de aquí arriba. Él sí lo va a hacer. Pero déjame decirte, no porque tú siembras, Él está obligado a darte lo que tú piensas que Él debería darte. Ahí está la diferencia. Nosotros tenemos un concepto de lo que yo quiero recibir, ¿verdad que sí? Claro que sí. Ustedes todos tienen una lista en Amazon. ¿Verdad que sí? Y si no, usted debería arrepentirse ahora por mentiroso. Usted sabe lo que usted quisiera recibir. Usted sabe lo que usted querría, lo que usted quiere obtener. Pero Dios no está obligado a dárselo porque usted lo quiere. ¿Ve? Él sí va a suplir tus necesidades, pero hay una diferencia entre lo que es una necesidad y un anhelo. Déjame decirte de esta manera. ¿Tú necesitas transportación en este país? Claro que sí. ¿Tú necesitas un Ferrari? ¿Viste? Ahí lo tienes. Si mi hijo estuviera aquí me hubiera dicho que sí. Pero eso es otra obsesión aparte. Entonces se siembra lo que se produce. Número 1, se siembra también lo que se siembra con alegría. No solamente siembras lo que tienes, sino que también en el verso 7 nos dice que se siembra es con alegría. ¿Y cómo yo puedo dar y ser alegre al mismo tiempo? Señor, pero si me estoy desprendiendo de esto, lo tengo que hacer con alegría encima. ¿Cómo es esto posible? Pues vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a verlo. Ahí mismo en el verso 7, en 2 Corintios 9, nos dice, en ese versículo, nos dice, cada uno de conforme o como propuso, ¿en dónde? En su corazón. Y después más adelante nos dice, Dios ama al dador alegre. ¿Y cómo es esto posible? Si lo que yo doy, lo doy conforme a lo que me he propuesto en mi corazón, ¿cómo es posible entonces cumplir con la otra parte de este verso que dice que Dios ama, que lo debo hacer con alegría porque Dios ama al dador alegre? Pues bien sencillo. Vamos a la palabra. Juan capítulo 15, verso 5 nos dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Dentro del versículo dice eso. Ahora déjame decirte algo. O recordar de algo. El Espíritu Santo de Dios es una persona que vive dentro de ti. ¿Verdad que sí? Y espera y busca que nosotros rindamos nuestra voluntad para hacer su voluntad. Lo que quiere decir es que mi voz en mi alma necesita callar para que el Espíritu Santo tome el lugar que le corresponde en mi vida. ¿Cierto? ¿Están conmigo? Y si Él es el que reina en mi corazón, Él es el que determina lo que mi corazón propone, no yo. Y el Espíritu Santo siempre te va a conducir a obediencia. Mira eso. ¿Tú puedes creer una cosa como esa?
El Espíritu Santo siempre te va a conducir a obediencia. Siempre. Siempre. ¿Verdad? Qué diferente, ¿verdad? Entonces lo que propone mi corazón no necesariamente es lo que yo determino. Es lo que el Espíritu Santo de Dios determina. Y cuando el Espíritu está en control, cuando el Espíritu es el que determina, Mateo 6:33 toma un significado completamente diferente. ¿Qué dice allí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán. Él tiene cuidado de mí. ¡Ey! Si yo me enfoco en Él y mi corazón propone, la proposición del Espíritu Santo es lo que reina en mi corazón y lo que hay en mi corazón. Hey, ¿quién mejor que Él? Si Él tiene cuidado de mí, ¿de qué te preocupas? Y ya te dijo que iba a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, no a las tuyas. ¿Sabes? Porque nosotros queremos vivir basado en las riquezas que nosotros podemos hacer. Pero tú no tienes que vivir allí. Tú puedes vivir en conforme a las riquezas suyas. ¿Cuáles son mejores? Porque tú sabes qué, para yo tratar de fingir una felicidad momentánea y temporera en este mundo, yo tengo que cortar de cabeza a un montón de pollo. Trabajar duro. Y yo no estoy diciendo que no vamos a trabajar porque vivimos en Él. Hey, pero todo se hace muchísimo mejor cuando dependemos de Él. Cuando hacemos las cosas conforme a Él. ¿No fue Él el que predicó las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5? Y no quiere decir eso, hey, si tú estás aquí, tú vas a ser feliz. Pero buscamos la felicidad en sitios equivocados, en sitios diferentes, en cosas que yo puedo hacer. Pero el Espíritu Santo es el que propone y dispone. Y yo lo puedo hacer con alegría. ¿Sabes por qué? Yo puedo ir y dar lo que tengo, sembrar lo que tengo y sembrar con alegría, porque yo no estoy solo, yo no estoy desamparado, a mí no me va a faltar. Dios va a suplir. Y yo no tengo que saber cómo Dios lo va a hacer tampoco, pero lo va a hacer. Yo te reto, y tengo la autoridad para hacerlo por la palabra de Dios. Porque de todas las promesas que Dios dio, solamente con relación al dinero, Él pidió que fuera aprobado. Dios es Dios y Dios no necesita ser probado. Pero Él sabe que el competidor número uno por tu vida son las riquezas. Y Él dijo, probadme en esto. Dios dijo eso, abrió una puerta. Por eso yo te puedo retar. Yo te reto, hazlo como Dios lo pide, aunque no sepas cómo vas a vivir. No te hace sentido ahora. Pero mi hermano, te lo estoy diciendo no solamente porque la palabra de Dios lo dice, sino porque nosotros en nuestra casa hemos tenido la oportunidad de vivirlo. Mi esposa está aquí conmigo y nosotros podemos decirte, hey, han habido momentos en nuestra vida en que las cosas se han puesto bien feas. Y nosotros con gozo, pero con un poquito de inseguridad también, porque somos seres humanos, ¿verdad? Dijimos, Señor, ¿tú sabes qué? Puede ser, y mi esposa está aquí de testigo, nosotros no vamos a dejar de darte a ti. No lo vamos a dejar de hacer. No nos podemos dar el lujo. Y las cosas no estaban bien y lo necesitábamos, pero se lo vamos a dar a Dios. Tú sabes que mi esposa y yo, años más tarde, todavía no te podemos decir con seguridad de dónde vino lo que vino. No sabemos. No sabemos. Nosotros no sabemos cómo nuestra cuenta de banco se multiplicaba. Porque nosotros contábamos lo que entraba, pero no hacía sentido lo que todavía había allí. No hacía sentido.
Y no solamente tiene que ver con el asunto del dinero, porque trabajar con dinero no es lo mismo que generosidad. Dios quiere la generosidad porque es parte de nuestro carácter. Lo que ocurre por causa de ser generoso incluye el dinero también. Pero es mucho más que simplemente las finanzas. Pero pruébalo. Yo no me voy a parar aquí y decirte, prueba a Cristo. No. Él salva, Él sana. Él no tiene que ser probado por eso. Hay que confiar en Él. Pero Él dijo, probadme en esto. A ver si las ventanas de los cielos no se abren. Y bendición vendrá sobre tu vida. ¿Cómo es la bendición? Haya eso con Dios contigo, ¿verdad? Entonces se siembra lo que se tiene, lo que se produce, se siembra con alegría. De hecho, déjame seguir aquí porque en 1 Corintios 3, capítulo 3, verso 9 nos dice que nosotros no somos los dueños, no somos los que lo hacemos, nosotros somos colaboradores de Dios, ¿verdad? Dios no lo va a hacer o no lo escogió a hacer Él solo, pero te escogió a ti. Te escogió a ti. Nosotros somos colaboradores solamente con Dios. Y Mateo 28, 19 nos dice bien sencillo. Hey, por tanto, ve y háganse ricos. Eso es lo que dice. Id y hacedse ricos. ¿No, verdad? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos. Por eso es que todo tiene que ver con el reino. Por eso es que nosotros damos fruto, que da semilla, que se siembra en la tierra para que salga otro árbol, que produzca más fruto, que tenga semillas, que caiga en la tierra y produzca más frutos. Porque aquí no dice que tengas fruto para que te veas bien o tengas fruto. Que dice que el fruto tiene semilla para que la tire a la tierra, para que la siembres, para que haya multiplicación. Porque el mandato es hacer discípulos. De hecho, haciendo un paréntesis, ¿cómo se llama ese versículo? Conocemos ese versículo, Mateo 28, 18 al 20. ¿Ustedes saben? ¿Cómo es que lo conocemos nosotros? La gran comisión, apúntelo. Es bien importante. Esa es la gran comisión. Le voy a decir por qué. George Barna y el Barna Group hizo una encuesta en el 2018, en marzo del 2018, y sacó un artículo diciendo que solamente el 17% de los que confiesan ser cristianos saben lo que es la gran comisión. ¿Por qué tú crees que la iglesia está como está? Si nadie sabe lo que tiene que hacer. Por tanto, hagan discípulos, yendo, bautizándolos y enseñándoles a obedecer. Amén. ¿Están conmigo? Es que de momento como que se ríen y de otros momentos como que están bien callados. Yo no sé si eso le pasa a usted. Se siembra lo que se tiene, se siembra con alegría y se siembra para producir más. Verso 8. Dice allí: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice allí bien claro, que abunde en nosotros toda gracia. Pablo no fue el que dijo que doy por gracia lo que por gracia he recibido. ¿Quién fue? ¿Quién fue que lo dijo? Dar por gracia lo que por gracia has recibido. Dice, hey, nosotros sembramos para quedarnos con nosotros eso. No, para darlo. Nosotros queremos darlo. Lo que recibimos como administradores de Dios, lo que recibimos por parte de Dios, lo que recibimos directamente del dueño, es para que nosotros lo podamos
dar para el reino, para que haya una expansión en el reino aquí en la tierra. Y dice allí, y que tengamos siempre lo suficiente. ¿Para qué nosotros necesitamos tener lo suficiente siempre? Para que podamos volver a dar. Y la próxima vez puedo dar más todavía. ¿Ves? Porque Lucas capítulo 6, verso del 10 al 13 nos dice, como dijimos hace un rato, el que es fiel en lo poco, en lo más también será fiel. Y el que en lo que lo poco es injusto, en lo más también va a ser injusto. Y después dice, ¿quién confiará en este más si es injusto? Si no es fiel. ¿Quién va a confiar más? Entonces, en la medida en la que somos fieles, en sembrar la semilla para que otros árboles puedan crecer también, nosotros damos aquí sus diezmos y nuestras ofrendas en la casa del Señor, no para que el pastor se haga rico. El día que usted vea que su pastor se hace rico por causa de los diezmos y las ofrendas, ¿cómo? Lo dijiste tú, no lo dije yo. Él lo está diciendo. Y eso es de admirar. Hey, el día que eso ocurra aquí, cámbielo. Cámbielo. Porque son sus diezmos, Él es el dueño. Y son las ofrendas que nosotros podemos dar. ¿Para qué? Para que el reino de Dios crezca en la tierra. Para que haya multiplicación. Para que no seamos los mismos sentados domingo tras domingo en las mismas sillas. Sino para que todos juntos como iglesia de Dios formemos parte de la gran comisión, nos levantemos de nuestros asientos y demos de lo que tenemos y de quienes somos, para que el mundo sepa que Cristo es el Señor. Se siembra para producir más. ¿Y para qué quiero más? Pues para dar más. Es mejor dar que recibir, ¿verdad que sí? El principio de la siembra y la cosecha en la mayordomía bíblica tiene nada que ver, cero que ver con codicia y avaricia. ¿Y tú sabes qué es lo contrario de administración o mayordomía? Avaricia. Yo tengo una guerra personal montada con formas en las que nosotros conversamos en la iglesia. Y nosotros hablamos de ser buenos administradores, ¿verdad que sí? No tenemos que ser buenos administradores. Pues yo no creo que eso es una forma correcta de decirlo. Porque tú eres un administrador o eres avaro. Entonces no hay tal cosa como un mal administrador. O eres administrador o eres avaro. Porque si eres administrador de las cosas de Dios, tú siempre vas a mirar hacia afuera. Pero si eres avaro, siempre vas a mirar para adentro. Usted lo puede seguir diciendo como usted quiera. Yo solamente estoy haciendo el punto. Entonces no tiene nada que ver con codicia, con avaricia, pero tiene todo que ver con multiplicación. Para que ojos que están cerrados se puedan abrir. Para que almas puedan entregar su vida a Cristo. Para los que están en tiniebla ahora puedan ver la luz. Para que haya multiplicación. Por eso, mis hermanos, damos de lo que tenemos. Damos con alegría. Amén. Con alegría. El pastor va a mirar la semana que viene. Yo no lo pude hacer porque ustedes hicieron los diezmos antes de la predicación. A lo mejor hay que cambiarlo, ¿verdad? No pude ver si tenían sonrisas en sus labios o no al dar. Pero dar con alegría, y damos también para tener más que dar. Mi hermano, ese es el principio de la siembra y la cosecha. Sembramos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que su reino crezca, se multiplique aquí en la tierra. Amén. Dios, yo te doy gracias. Te doy gracias por esta hermosa iglesia que tú has levantado en este lugar. Te doy gracias, Señor, por hermanos fieles a tu obra, Señor. Yo te doy gracias por una iglesia que está dispuesta, Señor, a obedecerte, no importa qué. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder conocerles y compartir, Señor, lo que tú
nos das. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te amamos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Pastor José. Y bueno, siempre que escuchamos la palabra de Dios, el tiempo más importante después de escuchar la palabra de Dios es cómo le voy a responder a Dios. En este momento, cada uno de nosotros hemos escuchado el mensaje. Y yo voy a repetir lo que dijo el pastor José, que lo dice la palabra de Dios. Es la única área en toda la Biblia donde Dios dice, pruébame. Precisamente por lo que dijo el pastor. El Señor Jesucristo dijo, no puedes amar a Dios y a las riquezas. El único rival que Dios tiene son las riquezas. Pero cuando nosotros nos desprendemos por amor al Señor Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros, porque hemos experimentado la gracia, como dice el capítulo 7, hemos experimentado esa gracia, porque ya sabes la riqueza del Señor Jesucristo, de la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Y el verso 5 del capítulo 8 dice, y dieron mucho más de lo que nosotros esperábamos, porque se dieron primero a Él, se dieron primero a Dios. Entonces es algo maravilloso. No estamos aquí pidiendo ni enseñando que la gente tiene que dar para que el pastor se haga rico, y lo digo en serio. Si yo me hago rico de las ofrendas de la iglesia, cambien de pastor, sáquenme de aquí, porque no, yo tengo un salario que no depende de las ofrendas. Si las ofrendas están bien, gloria a Dios, pero si las ofrendas están mal, igual yo sigo teniendo mi salario. La iglesia se comienza a afectar, y que claro, yo tendría que también aceptar un corte de salario, pero no es la riqueza. Yo no estoy buscando riqueza, ni mucho menos. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Le vamos a creer? ¿Le va a creer usted a Dios? ¿Le va a creer a Dios? ¿Cómo se va a demostrar su fe al Señor? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por lo que tú has hablado en nuestros corazones, Señor, y a veces nos cuesta tanto trabajo, sobre todo cuando hablamos de asunto de dinero, porque nos damos cuenta, Señor, que tu palabra dice que nosotros no podemos amarte a ti y amar a las riquezas al mismo tiempo, Señor. Pero gracias que tu palabra claramente dice que tú amas al dador alegre, y que tú vas a dar abundantemente, todo con abundancia, para que teniendo todo podamos seguir abundando. Y Señor, gracias, porque tú nos das, no para nosotros, sino para que demos para tu gloria. Y Señor, así queremos hacer. Te damos gracias. Tal vez alguna persona en esta tarde ha escuchado este mensaje y de pronto le abrió los ojos y dijo, wow. Pero déjeme decirle, este mensaje y esto que acaba de escuchar no va a funcionar en su vida si usted primero no ha entregado su vida a Jesucristo. Él, siendo rico, se hizo pobre para venir a buscarlo. Vino a morir en una cruz para que usted pueda tener perdón de pecados, para que usted pueda tener una transformación de vida, que eso es lo que va a hacer que usted pueda seguir los principios de Dios y además una vida eterna. Así es que en esta tarde también, si usted no ha experimentado ese perdón y esa vida eterna que Jesucristo le da, y ese cambio de vida, hoy es el día de salvación. Así es que también ahí en su lugar dígale, Señor Jesús, yo necesito perdón. Ayúdame, Señor, no puedo seguir como estoy. Tú conoces mi situación, no puedo seguir así, Señor. Te pido que me ayudes, cámbiame, transfórmame. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Ven a mi vida. Yo quiero recibirte como el Señor y Salvador de mi vida. Transfórmame, te lo pido en el nombre de Jesús.